Buenos días, profesoras y compañeros. El equipo 4 nos vamos a hablar sobre la discusión de antitiroideos. Nuestro artículo era sobre la prevalencia de ansiedad y síntomas depresivos entre pacientes con hipotiroidismo. El equipo está conformado por Cuetera Vázquez Alejandra, Ibarra Cervantes Mariana, su servidora, y mi compañero Ortiz Patiño Irvi. Bueno, como sabemos, la hormona tiroidea tiene acciones importantes en el cerebro adulto. Es común que los pacientes con disfunción tiroidea, tanto hipo como hipertiroidismo, presenten grados variables de síntomas, trastornos psiquiátricos. Se ha reconocido que las disfunciones tiroideas causan manifestaciones importantes en la salud mental. Pueden provocar alteraciones en las emociones y en la cognición. Como ya se mencionó, existen dos padecimientos que afectan a la tiroides, ocasionando con ellos una disfunción. El hipertiroidismo es aquel trastorno que tiene como principal característica un aumento excesivo de las hormonas tiroideas, mientras que el hipotiroidismo tiene como principal característica, pues lo contrario, una disminución considerable de las hormonas tiroideas. Ambas pueden ocasionar problemas cognitivos. El hipotiroidismo afecta ciertos aspectos del funcionamiento cognitivo, entre ellos la velocidad del procesamiento de información lenta, eficiencia reducida en las funciones ejecutivas y aprendizaje deficiente. También en el estado de ánimo. Nuestra pregunta es, ¿cómo es que el hipotiroidismo afecta al organismo? En el hipotálamo se produce la hormona TRH, que son sus siglas, que es la hormona liberadora de tirotropina. Esta se encarga de estimular la hipófisis, encargada esta a su vez de la liberación de la hormona TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, la cual tiene la función de estimular la síntesis de hormonas tiroideas. Esta hormona es la encargada de incrementar la actividad del yoduro necesario para la síntesis de las hormonas tiroideas T3, que es la triiodotironina, y la T4, que es la tetraiodotironina. Las hormonas T3 y T4 son muy importantes ya que estas tienen participación en la transcripción de una gran cantidad de genes. Por ende, ayudan a la síntesis de varias proteínas que aportan en la función del organismo, y como otra función muy importante es que aumentan la actividad metabólica celular. En el hipotiroidismo, la hormona TSH se encuentra en concentraciones elevadas o normales. Sin embargo, las hormonas T3 y T4 se encuentran disminuidas. La TSH se encuentra elevada principalmente porque se encarga de detectar cuánta T3 o T4 hay en la sangre. Si están en estado y número adecuado, debido a que no hay suficiente T3 y T4, TSH aumentará su número para estimular la producción de las hormonas tiroides, pero será imposible. Y si T3 y T4 están disminuidas, el metabolismo también estará disminuido, por lo que varias funciones del organismo se verán afectando, siendo uno de los más afectados el cerebro y varias capacidades o funciones que pues parten de él. Las hormonas tiroideas tienen un efecto sobre el sistema nervioso central durante toda la vida. Regulan la expresión genética en la mielinización, la diferenciación de células neuronales y gliales, la viabilidad y función neuronal. Al verse alteradas, tendrán como consecuencia un bajo desarrollo neurológico que afectará en diversos procesos neuronales. Las hormonas T3 y T4 tienen efecto en la sensibilización del autorreceptor 5-HT1A en el sitio de los núcleos del RAFE, lo que probablemente resulte en un aumento en la liberación de serotonina de las neuronas del RAFE, involucradas en el estado de ánimo. Al verse disminuida la concentración de estas hormonas tiroideas, pues disminuye la activación del autorreceptor, por lo que a su vez disminuye la liberación de serotonina, lo que trae como consecuencia una alteración en el estado de ánimo, lo que posteriormente conlleva a la depresión. Existen formas de evaluar la depresión y la ansiedad, esto por medio de escalas, donde las más importantes son las escalas de depresión de Hamilton, por sus siglas HDRS, el cual es el cuestionario de ítems múltiples más utilizado para evaluar la gravedad y los cambios en los síntomas depresivos. Se considera el estándar de oro para calificar la depresión en la investigación clínica. Contiene 17 ítems relacionados con los síntomas de depresión experimentados durante la semana pasada. Es una escala de evaluación de la depresión administrada por es administrada por un médico
El tiempo necesario para la administración es de 20 a 30 minutos. El cuestionario está diseñado para adultos y se utiliza para calificar la gravedad de su depresión, investigando el estado de ánimo, los sentimientos de culpa, los pensamientos suicidas, el insomnio, la agitación o el retraso mental, la ansiedad, la pérdida de peso y los síntomas somáticos. Cada ítem del cuestionario se califica en una escala de 3 o 5 puntos según el ítem. Existen más cuestionarios para medir la depresión, como el inventario de depresión de Beck, donde sus ítems no se derivan de ninguna teoría concreta acerca del constructo medido, sino que describen los síntomas clínicos más frecuentes de los pacientes psiquiátricos con depresión. Esta prueba ha de ser destinada preferentemente para uso clínico, como un medio para evaluar la gravedad de la depresión en pacientes adultos y adolescentes con un diagnóstico psiquiátrico y con 13 años o más de edad. Y asimismo, hay más escalas como la escala de resultados de depresión clínicamente útil, el cuestionario de la salud del paciente y el inventario rápido de sintomatología depresiva. Mientras que para la ansiedad tenemos que el más utilizado es la escala de ansiedad de Hamilton, o por sus siglas HAM-A, el cual fue una de las primeras escalas de calificación desarrollada con el objetivo principal de evaluar la gravedad de los síntomas de la ansiedad en adultos y adolescentes y niños. La escala consta de 14 ítems, cada uno definido por una serie de síntomas y mide tanto la ansiedad psíquica como la agitación mental, el malestar psicológico, así como la ansiedad somática. Es una escala calificada por médicos. El tiempo necesario para administraciones de 10 a 15 minutos. La escala consta de 14 ítems diseñados para evaluar la gravedad de la ansiedad de un paciente. Cada uno de los ítems contiene una serie de síntomas y cada grupo de síntomas se califica en una escala de 0 a 4, siendo el 4 el más grave. Todas estas puntuaciones se utilizan para calcular una puntuación general que indica la gravedad de la ansiedad. Otro cuestionario comúnmente utilizado es el inventario de ansiedad de Beck. Este es una herramienta útil para valorar los síntomas somáticos de ansiedad, tanto en desórdenes de ansiedad como en cuadros depresivos. Como importancia, pues sabemos que la depresión es la principal causa de problemas de salud y discapacidad en todo el mundo. Según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, más de 300 millones de personas viven con depresión, un incremento de más del 18% entre 2005 y 2015. La asociación entre la depresión y la asociación entre la depresión y la función tiroidea es bien conocida. Ambas condiciones expresan muchos síntomas similares, lo que dificulta el diagnóstico y el tratamiento, por lo que se recalca la importancia de hacer un exhaustivo análisis para determinar el origen de la depresión o de algún otro trastorno cerebral. Como objetivo es encontrar la prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión entre pacientes con hipotiroidismo, evaluar mediante la escala de calificación de depresión de Hamilton y la escala de ansiedad de Hamilton a una población con hipotiroidismo para determinar el porcentaje, este, pues en la población para determinar el porcentaje de que la población presenta síntomas de ansiedad o depresión. Como método tenemos que principalmente es el reclutamiento de 100 personas de ambos sexos con hipotiroidismo en un rango de edad de 18 a 45 años, con ciertos criterios. Como criterios de inclusión tenemos que los pacientes que dieron su consentimiento deben dar un informe por escrito. También con pacientes que tengan un caso conocido de hipotiroidismo. Y como criterios de exclusión tenemos a pacientes con ansiedad o depresión desde antes que se les diagnosticara hipotiroidismo. También pacientes con antecedentes de dependencia de sustancias. Después se va a realizar cuestionarios correspondientes para la evaluación de la depresión y la ansiedad. En el caso de la depresión, será la escala de evaluación de HDRS, mientras que para la escala de ansiedad, evaluación de la ansiedad, será la escala de
HAMA, para que finalmente los datos se analicen utilizando un software. Estos datos se van a expresar en número y porcentaje para su posterior análisis. Como resultados tenemos que podemos observar lo siguiente. En la evaluación de HDRS podemos observar el grado de depresión en la población con hipotiroidismo estudiada, en donde la población de 100 personas estudiadas divididas entre 30 hombres y 70 mujeres, la mayoría no presentó ningún estado de depresión, siendo esta en un porcentaje del 40%, conformado por 15% de hombres y 25% de mujeres. Ya presentando un grado de depresión, tenemos que el 37% de la población presentó depresión leve, conformado por el 8% de hombres y un 29% de mujeres. El otro 14% de la población presentó depresión moderada, el cual estuvo conformado por un 4% de hombres y un 10% de mujeres. Y por último tenemos que tan solo el 9% de la población estudiada presentó una depresión grave, conformado por 3% de hombres y un 6% de mujeres. En la evaluación de HAMA podemos observar que en los pacientes con hipotiroidismo, el 37% de la población, constituida por 13% de hombres y 24% de mujeres, no presentó ningún indicio de ansiedad, mientras que el 29% presentó ansiedad leve, donde el 7% de hombres y el 22% fueron mujeres. La ansiedad moderada estuvo conformada por el 19% de la población, siendo el 6% en este caso de hombres y el 13% de mujeres. Y por último, la ansiedad severa fue constituida por tan solo el 15% de la población, donde el 4% fueron hombres y el 11% fueron mujeres. También se pudieron analizar los síntomas más frecuentes. En el caso de la evaluación de HDRS para la depresión, se pudo identificar que el síntoma más frecuente en los hombres es el ánimo deprimido, seguido después por la ansiedad y el insomnio, siendo estos los síntomas más importantes, mientras que en mujeres los tres síntomas más importantes son el síntoma somático gastrointestinal, la hipocondriasis y el estado de ánimo deprimido. En cuanto a la evaluación de HMA para la ansiedad, podemos observar que en los hombres los principales síntomas son el ánimo deprimido, los síntomas genitourinarios y el insomnio, mientras que en las mujeres los síntomas principales son los estados de ánimo ansiosos, los síntomas somáticos musculares y los síntomas somáticos sensoriales y gastrointestinales. Ok, como discusión. Tenemos que en la mayoría de los pacientes, el cual son 51, se encontraba que el grupo de edad de 26 a 35 años, con 33 mujeres y 18 hombres, estos resultados sugieren que el hipotiroidismo es más prevalente en mujeres de mayor edad. Solo 40 pacientes, 15 hombres y 25 mujeres no mostraron signos de depresión, indicando que el hipotiroidismo está relacionado con la depresión. Aproximadamente el 60% de la población estudiada tenía un diagnóstico positivo de depresión, siendo más frecuente en mujeres. Los síntomas principales incluyen ánimo deprimido en hombres y síntomas somáticos gastrointestinales en mujeres. Y el hipotiroidismo no solo está asociado con la depresión, sino también con la ansiedad. Estas neuropatologías causan cambios conductuales significativos, exacerbando la depresión y generando sentimientos negativos que afectan tanto el estado de ánimo como el bienestar físico. Y como conclusión, tenemos que las hormonas tiroideas desempeñan un papel crucial en el estado de ánimo, el comportamiento y la cognición. Por lo tanto, la correlación entre los trastornos psiquiátricos y la función tiroidea es una preocupación significativa, ya que las disfunciones tiroideas pueden dar lugar a
comorbilidades como trastornos depresivos, de ansiedad y afectaciones de memoria y el aprendizaje. En pacientes con estos signos deben ser monitoreados y tratados en colaboración por endocrinólogos y psiquiatras para una gestión más óptima y reconocer tempranamente las enfermedades endocrinas que pueden contribuir a minimizar la morbilidad psiquiátrica y mejorando así la salud global. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Esta fue nuestro discusión sobre el artículo de de bueno, nuestra discusión sobre el artículo de eh, antitiroideos. Sí. Y pues sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.